Hay una palabra que usamos como si significara todo: universo. De la raíz latina que combina uno y vuelta, giro, la totalidad de lo que existe rotando alrededor de sí mismo como sistema completo. Universo significa todo lo que hay, todo lo que existe, el conjunto completo de la realidad. Durante la mayor parte de la historia del pensamiento humano, esa definición se correspondía con la experiencia. El universo era todo, porque todo lo que podíamos imaginar estaba en él. Las estrellas, las galaxias, el espacio entre ellas, la física que lo describe, el tiempo que transcurre dentro de él. Todo cabía en esa palabra. La cosmología del siglo XXI ha producido algo que hasta hace unas décadas habría parecido un error lógico: la posibilidad de que esa palabra no sea suficiente. La posibilidad de que el universo, con sus 93.000 millones de años luz de diámetro observable, con sus 2 billones de galaxias estimadas, con su historia de 13.800 millones de años desde el Big Bang hasta el presente, sea una región dentro de algo más grande. Que todo lo que existe desde nuestra perspectiva sea solo lo que es accesible desde nuestra posición, no lo que existe en su totalidad. No es ciencia ficción. Es la implicación que emerge de varias líneas de investigación física, surgidas desde direcciones completamente diferentes, que convergen en una posibilidad que cambia fundamentalmente lo que significa la palabra universo. Esta noche vas a entender qué es el horizonte observable y por qué no es el borde de la realidad, sino el límite de la información que puede alcanzarte. ¿Por qué la inflación cósmica implica que lo que vemos podría ser una fracción mínima de lo que existe? ¿Qué es el multiverso? ¿Y cuántas versiones distintas del concepto produce la física moderna? ¿Qué significa el principio holográfico? ¿Y por qué sugiere que la realidad tridimensional que experimentamos podría estar codificada en algo de menor dimensión? ¿Y por qué el problema más profundo de todo esto no es entenderlo, sino si alguna vez podremos detectarlo? Empecemos con algo que parece un dato técnico, pero que cuando se analiza completamente cambia la manera de entender qué es el universo observable. Hay una frontera a lo que podemos ver. No una frontera tecnológica que mejores telescopios puedan eventualmente superar. Una frontera construida en las leyes de la física que ningún instrumento posible puede traspasar. La luz viaja a velocidad finita. El universo tiene una edad finita. Esas dos cosas juntas crean una consecuencia inevitable. Hay regiones del espacio cuya luz no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde el momento en que el universo se volvió transparente, unos 380.000 años después del Big Bang hasta hoy. Esas regiones existen, o al menos pueden existir, pero son permanentemente inobservables desde nuestra posición. Eso define lo que los cosmólogos llaman el universo observable, la porción del espacio desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar a la Tierra en los 13.800 millones de años de historia cósmica. Su diámetro se estima en aproximadamente 93.000 millones de años luz. Una cifra que parece contradictoria al principio, porque si el universo tiene 13.800 millones de años, ¿cómo puede su porción observable tener 93.000 millones de años luz de diámetro, más de 6 veces lo que recorrería la luz en ese tiempo? La respuesta es la expansión del espacio. El espacio mismo se ha expandido mientras la luz viajaba a través de él, de manera que la fuente de luz más distante que podemos ver estaba mucho más cerca cuando emitió la luz que llega a nosotros ahora. Pero el espacio entre esa fuente y nosotros se ha expandido durante los miles de millones de años del viaje. La luz
viajó 13.800 millones de años. Pero la distancia actual a su origen es mucho mayor porque el espacio al que llegó esa luz siguió expandiéndose. Lo que importa no es el número exacto, sino lo que implica la existencia del límite. El universo observable está definido por nuestra posición y la velocidad de la luz, no por el tamaño real de la realidad. Si hubiera un observador en una galaxia a 20.000 millones de años luz de la Tierra, su universo observable sería diferente al nuestro. Partes del universo que son visibles para nosotros estarían fuera de su horizonte. Partes que son invisibles para nosotros estarían dentro del suyo. Cada observador vive dentro de su propia burbuja de información cósmica. El horizonte no es un borde, es un límite a la información que puede alcanzarte desde el pasado cósmico. Marca la distancia más allá de la cual el universo se vuelve permanentemente inobservable para ti, no inexistente. Más allá de tu horizonte observable, el universo podría continuar. Y si continúa, ¿durante cuánto tiempo continúa? ¿Cuánto espacio hay más allá de lo que podemos ver? Para responder eso, hay que entender uno de los eventos más radicales en la historia del cosmos: la inflación cósmica. En el período inmediatamente posterior al Big Bang, en una fracción de segundo tan pequeña que no tiene nombre cotidiano, el universo no se expandió a un ritmo constante, se expandió exponencialmente. El espacio se duplicaba en escala en intervalos de tiempo incomprensiblemente breves, mucho más rápido de lo que la luz puede viajar. La magnitud de esa expansión exponencial es tan extrema que los números que la describen pierden significado intuitivo. Las estimaciones más conservadoras sugieren que el universo se expandió en un factor de al menos 10 elevado a la 27 en ese instante. Otras estimaciones apuntan a factores enormemente mayores. En cualquier caso, regiones del espacio que antes estaban en contacto, que compartían temperatura e información, fueron separadas a distancias que exceden con creces el universo observable actual. Eso explica algo que sin la inflación era un misterio desconcertante. Cuando miramos la radiación cósmica de fondo, la luz más antigua que podemos observar, encontramos que tiene casi exactamente la misma temperatura en todas las direcciones del cielo, con variaciones de solo una parte en 100.000. Esa uniformidad es el patrón de temperatura de un sistema que en algún momento estuvo en equilibrio térmico, donde las regiones se comunicaron entre sí y alcanzaron la misma temperatura. Pero sin la inflación, las regiones del cielo que son diametralmente opuestas no habrían tenido tiempo de comunicarse entre sí desde el Big Bang hasta el momento en que esa radiación fue emitida. Están demasiado separadas para haber alcanzado el equilibrio por sí solas. La inflación resuelve eso. Antes de expandirse exponencialmente, esas regiones estaban en contacto íntimo, en equilibrio térmico. La inflación las separó después de que ya habían igualado sus temperaturas. La inflación también explica por qué el universo parece plano a gran escala. ¿Por qué las semillas de las galaxias tienen la distribución que observamos? ¿Y por qué el cosmos tiene la estructura que tiene? Es una de las ideas más exitosas y mejor confirmadas de la cosmología moderna, y lleva una implicación que va más allá de explicar lo que vemos. Si el espacio se expandió exponencialmente durante la inflación, y si esa expansión exponencial produjo un universo observable de 93.000 millones de años luz de diámetro a partir de una región microscópica del espacio primitivo, entonces el universo total, incluyendo las regiones más allá de nuestro horizonte,
es incomparablemente mayor que el universo observable. Las estimaciones del tamaño del universo total, si la inflación terminó en todas partes al mismo tiempo, van desde valores apenas mayores que el observable hasta valores de magnitud inimaginable. Y ahí está la siguiente pieza del problema. Los modelos de inflación más naturales y matemáticamente elegantes no son modelos en los que la inflación termina en todas partes al mismo tiempo. Son modelos en los que la inflación es eterna. La inflación eterna emerge de una propiedad de los campos cuánticos que producen la inflación. En la mecánica cuántica, los campos no tienen valores fijos, sino que fluctúan. Esas fluctuaciones, a escala cuántica, son absolutamente reales e inevitables. En el contexto de la inflación, esas fluctuaciones cuánticas pueden producir regiones donde la inflación dura más, donde el campo que la impulsa es reforzado por la fluctuación en lugar de debilitarse. Esas regiones se expanden más rápido que las regiones donde la inflación termina. Mucho más rápido. Tan rápido que incluso después de que algunas regiones dejan de inflarse y forman universos como el nuestro, el volumen total del espacio inflacionario sigue creciendo, porque las regiones que siguen inflándose se expanden exponencialmente y producen nuevas regiones que a su vez producen más fluctuaciones cuánticas que producen más regiones. El resultado es un espacio en el que los universos como el nuestro son burbujas que se forman continuamente dentro de una espuma de espacio en inflación que nunca termina. La inflación no fue un evento que ocurrió una vez al principio. Es un proceso continuo que sigue produciéndose ahora, en regiones del espacio que están tan separadas de la nuestra, por el espacio en expansión, que nunca podremos verlas ni comunicarnos con ellas. Nuestro universo sería una de esas burbujas, con su propio Big Bang, con su propia historia de 13.800 millones de años, con sus 2 billones de galaxias, con toda su inmensidad, que es sólo la inmensidad de una burbuja dentro de un océano de espacio inflacionario que se extiende sin límite conocido. Si la inflación eterna es correcta, la palabra universo en el mismo sentido de todo lo que existe es inadecuada para describir la estructura real. Lo que los físicos llaman el multiverso inflacionario no es una especulación científica marginal. Es la implicación más directa de los modelos de inflación que mejor se ajustan a los datos cosmológicos observacionales. Y si hay múltiples universos burbuja, surge la siguiente pregunta: ¿son iguales entre sí? En la mecánica cuántica hay otro nivel de indeterminación que entra en juego cuando una burbuja de universo se forma dentro del espacio inflacionario. La física de cada burbuja, las constantes de la naturaleza que determinan cómo funciona la física dentro de ella, puede ser diferente de la de otras burbujas. La física que conocemos tiene constantes que parecen tomadas de una lista de parámetros posibles. La masa del electrón es la que es, no otra. La fuerza de la gravedad tiene la intensidad que tiene, no otra. La constante cosmológica que determina la tasa de expansión acelerada del universo tiene el valor que tiene. Esos valores parecen arbitrarios desde el punto de vista de las ecuaciones, que no predicen sus valores, sino que los reciben como inputs observacionales. En algunos modelos de física cuántica de campos, hay enormes números de configuraciones posibles para esas constantes, lo que se llama el paisaje de la teoría de cuerdas. Las estimaciones del número de configuraciones posibles son astronómicas, del orden de 10 elevado a la 500 diferentes combinaciones de parámetros físicos.
Si cada burbuja de universo adopta una configuración diferente, entonces la mayoría de los universos tienen física completamente diferente a la nuestra. La mayor parte de esas configuraciones no producen nada parecido a lo que vemos en nuestro universo. En muchas, la física no permite que se formen átomos estables. En otras, las estrellas no pueden encenderse. En otras, el universo colapsa sobre sí mismo en fracciones de segundo. Las configuraciones que producen universos complejos, con estrellas de larga duración y química de carbono, son una fracción minúscula del espacio de posibilidades. Y aquí entra un argumento que muchos físicos encuentran incómodo, pero que es difícil de ignorar una vez que se acepta el marco del multiverso. Si hay muchos universos con configuraciones diferentes y solo algunos producen condiciones para observadores, entonces el hecho de que observemos uno con las condiciones adecuadas no requiere explicación en términos de ajuste fino. Es simplemente la selección del observador. Solo en los universos con las condiciones correctas hay alguien para observar que las condiciones son las correctas. La aparente finura del ajuste de las constantes de la naturaleza, que ha producido el universo exactamente como tiene que ser para que exista la vida compleja, se reencuadra completamente en el multiverso inflacionario. No es finura de ajuste, es selección de observador en una distribución de configuraciones lo suficientemente amplia como para que algunas sean habitables. Eso es el razonamiento antrópico, y es tan incómodo para muchos físicos precisamente porque funciona. No requiere que la física tenga razones internas para producir los valores que produce. Solo requiere que existan suficientes universos con valores diferentes como para que los habitables estén representados estadísticamente. Si en este punto la imagen de nuestro universo como una burbuja en un océano de inflación eterna, con billones de otros universos de física diferente, produce en ti esa mezcla específica de vértigo cósmico y asombro ante la escala de lo que la física moderna implica. En la descripción tienes nuestro audio Premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la inmensidad de lo que puede haber más allá de nuestro horizonte te acompañe mientras te quedas dormido. Para que el multiverso inflacionario y el paisaje de universos posibles estén contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay que explorar las ideas más radicales sobre la estructura de la realidad que la física ha producido. El principio holográfico surge de un problema que parece completamente separado del multiverso inflacionario: la física de los agujeros negros. Cuando un objeto cae en un agujero negro, la información sobre ese objeto, su configuración precisa de partículas, su estado cuántico completo, queda atrapada dentro del horizonte de eventos. Los principios de la mecánica cuántica establecen que la información no puede destruirse. Existe una tensión fundamental entre eso y la descripción clásica de los agujeros negros, según la cual nada, incluyendo información, puede salir una vez que ha cruzado el horizonte. Stephen Hawking propuso en 1974 que los agujeros negros emiten radiación térmica por efectos cuánticos y eventualmente se evaporan. Pero si la radiación de Hawking es perfectamente térmica, no contiene información sobre lo que cayó al agujero negro. Y si el agujero negro se evapora completamente, la información desapareció, lo que viola los principios cuánticos. Ese es el problema de la información del agujero negro, y su resolución produjo una idea con implicaciones que van mucho más allá de los agujeros negros.
El matemático Jacob Bekenstein observó en los años 70 que la entropía de un agujero negro, la medida de la información que contiene, es proporcional al área de su horizonte de eventos, no al volumen interior. Un agujero negro que es el doble de grande en radio no contiene el doble de información, sino 4 veces más, porque el área crece como el cuadrado del radio. Eso es extraño. En cualquier sistema físico ordinario, la información que puede almacenarse en una región es proporcional al volumen de esa región. Más volumen, más información que puedes empaquetar. Los agujeros negros rompen esa regla. Toda la información de lo que hay dentro está descrita por el área de la superficie, no por el volumen. Gerard T. Hooft y Leonard Susskind generalizaron esa observación en los años 90. Podría ser un principio general de la física. La información necesaria para describir todo lo que ocurre en un volumen de espacio no está almacenada en el volumen, sino en la superficie que lo rodea. Si eso es correcto para cualquier región del espacio, no solo para los agujeros negros, entonces el universo observable podría ser un caso especial. Todo lo que ocurre dentro del universo observable, toda su física de 3 dimensiones espaciales, toda su materia y energía y estructura, podría estar completamente descrito por información codificada en la superficie del horizonte cósmico, que es bidimensional en el mismo sentido en que la superficie de una esfera es bidimensional aunque contenga un volumen tridimensional. La realidad tridimensional que experimentamos podría ser la proyección de información almacenada en una superficie de menor dimensión que la rodea. Eso no significa que el universo sea una ilusión. Las mesas y las estrellas y las galaxias son completamente reales en el sentido de que son la física que efectivamente ocurre en el interior del volumen. Lo que el principio holográfico dice es que la descripción fundamental de esa física, el nivel más básico de la realidad, no es el volumen tridimensional que percibimos, sino la información en la superficie. En términos más concretos, la física que experientas, las partículas y las fuerzas y el espacio en el que te mueves, podría ser la proyección interior de una estructura de información de 2 dimensiones espaciales. Como un holograma en el que la imagen tridimensional emerge de un patrón bidimensional, excepto que en este caso no habría nada externo que proyecta el holograma. La proyección y el objeto proyectado serían la misma cosa vista desde niveles diferentes de descripción. La evidencia más concreta del principio holográfico viene de la correspondencia ADS/CFT, un resultado matemático de la teoría de cuerdas establecido por Juan Maldacena en 1997, que demuestra la equivalencia exacta entre una teoría gravitatoria en un espacio de cierta dimensión y una teoría cuántica de campos sin gravedad en el borde de ese espacio de dimensión menor. En ese contexto matemático específico, la dualidad holográfica no es una especulación, sino un resultado demostrado. Si el principio holográfico se generaliza más allá de los contextos matemáticos donde está establecido, lo que nuestro universo parece ser desde dentro podría ser la expresión de una realidad de información codificada fuera del espacio-tiempo que habitamos. La espuma cuántica añade otra capa al problema. En las escalas más grandes, el espacio-tiempo parece perfectamente suave y continuo. Las trayectorias de los planetas, la propagación de la luz, la distribución de las galaxias, todo sugiere un fondo de espacio-tiempo perfectamente regular sobre el que ocurren los fenómenos físicos. Pero esa suavidad es una aproximación. La mecánica cuántica
establece que a cualquier escala suficientemente pequeña no puede haber nada perfectamente definido. El principio de incertidumbre de Heisenberg implica que las fluctuaciones en la energía son inevitables en cualquier región del espacio. A escala cuántica, el espacio-tiempo no puede ser un escenario estático y suave, porque la energía fluctúa, y esas fluctuaciones tienen efectos gravitacionales que deforman el espacio-tiempo. A la escala de Planck, la escala de longitud más pequeña que tiene significado físico dentro de la física actual, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, el espacio-tiempo debería ser turbulentos, fluctuante, con distorsiones geométricas que aparecen y desaparecen de manera cuántica. Eso es la espuma cuántica que John Wheeler propuso en los años 50. El tejido del espacio-tiempo, a sus escalas más pequeñas, no es un escenario sólido, sino un sistema dinámico en continua fluctuación. Algunas propuestas van más allá de la espuma cuántica para sugerir que el espacio-tiempo no es fundamental en absoluto, que emerge de algo más básico, de la misma manera en que la temperatura de un gas es una propiedad emergente que no existe en ninguna molécula individual, sino que surge del comportamiento colectivo de muchas moléculas. En la gravedad cuántica de bucles, el espacio-tiempo tiene una estructura discreta a la escala de Planck, no continua, sino compuesta de unidades discretas de geometría que interactúan entre sí. El espacio suave que percibimos es la apariencia de esa estructura discreta a escalas mucho mayores, de la misma manera que el agua parece continua, aunque está compuesta de moléculas separadas. En otras propuestas, el espacio-tiempo emerge del entrelazamiento cuántico entre los grados de libertad del sistema subyacente. El espacio entre dos regiones no es una cosa en sí misma, sino la expresión geométrica de cuánto entrelazadas están cuánticamente esas regiones. Cambiar el entrelazamiento cambia la geometría del espacio que emerge de él. Si el espacio-tiempo emerge de algo más fundamental, entonces el universo que observamos no es el nivel base de la existencia, es el nivel al que la física emergente se vuelve recognoscible como el cosmos que habitamos. Debajo de él hay una realidad de otra clase, de la que el espacio, el tiempo, la materia y la energía son propiedades colectivas, aproximaciones válidas a grandes escalas, pero no los componentes básicos de la realidad. La cosmología de Branas añade dimensiones al problema, literalmente. Hay razones matemáticas dentro de la teoría de cuerdas para que el espacio tenga más de 3 dimensiones. La teoría de cuerdas requiere dimensiones adicionales para ser consistente, y las versiones más desarrolladas requieren 10 o incluso 11 dimensiones espaciotemporales. Si existen dimensiones adicionales, ¿por qué no las percibimos? Una respuesta es que están compactadas, enrolladas sobre sí mismas, a escalas tan pequeñas que son imperceptibles a cualquier experimento directo. Las dimensiones adicionales serían reales pero inaccesibles a la observación en las condiciones actuales. Una respuesta más radical es la cosmología de Branas. En este modelo, nuestro universo es una brana, una variedad tridimensional inmersa en un espacio de dimensiones mayores, llamado el bulk. La materia y la luz, incluyendo toda la física que conocemos excepto la gravedad, están confinadas a la brana. No pueden propagarse hacia las dimensiones adicionales del bulk, porque las partículas que las transmiten no tienen los grados de libertad para moverse fuera de la brana. La gravedad, en cambio, podría filtrarse hacia las dimensiones adicionales del bulk, porque el gravitón, la partícula hipotética,
que transmite la gravitación no está confinado a la brana de la misma manera. Eso podría explicar por qué la gravedad es incomparablemente más débil que las demás fuerzas, varias decenas de órdenes de magnitud más débil que el electromagnetismo. La gravedad que percibimos podría ser la fracción de la gravedad total que permanece en nuestra brana, con el resto dispersándose en las dimensiones adicionales del bulk, donde no podemos detectarla. En el contexto de branas, podrían existir otros universos completamente reales, con materia y física, separados de nosotros no por distancia en las 3 dimensiones que percibimos, sino por distancia en las dimensiones del bulk que no percibimos. Universos que están, en cierto sentido, muy cerca del nuestro en el espacio total, pero completamente inaccesibles porque estamos confinados a nuestra brana y ellos a la suya. La idea más dramática de la cosmología de branas es que el propio Big Bang podría haber sido la colisión de 2 branas en el bulk. Si 2 universos brana se acercaran suficientemente en las dimensiones del bulk, su colisión liberaría una cantidad enorme de energía, produciendo en cada brana exactamente las condiciones que los modelos del Big Bang predicen para el origen del universo. El Big Bang, en esa imagen, no sería el comienzo absoluto de la realidad. Sería un evento que ocurrió dentro de un sistema de dimensiones mayores, que existía antes, que existe ahora y que continuará existiendo después. Lo que interpretamos como el comienzo de todo sería el comienzo de nuestro rincón del bulk, no el comienzo del bulk mismo. El físico Roger Penrose propone una idea radicalmente diferente, que llega a una conclusión parcialmente similar, por un camino completamente distinto. La cosmología cíclica conforme. Penrose parte del futuro lejano del universo. A medida que el universo se expande, las estrellas se apagan, la materia ordinaria decae y los agujeros negros absorben lo que queda antes de evaporarse ellos mismos. En ese futuro remoto, el universo se vacía casi completamente de estructura. Lo que queda es principalmente radiación, fotones sin masa moviéndose a la velocidad de la luz en un espacio enormemente expandido. En ese estado final, Penrose observa algo matemáticamente notable. La física sin masa, que es fundamentalmente la física de los fotones, tiene una propiedad llamada invarianza conforme. No tiene escala. No hay manera de medir cuán grande o cuán pequeño es nada en un universo de fotones, porque nada en ese universo tiene masa, y solo la masa da escala a las cosas. Un universo de fotones es matemáticamente indistinguible de otro universo de fotones que sea un factor arbitrario más grande o más pequeño. Si el universo futuro es invariante conforme y el universo muy temprano, después del Big Bang, también está dominado por radiación y también es aproximadamente invariante conforme, entonces matemáticamente se puede establecer una correspondencia entre el estado final de un universo y el estado inicial del siguiente. El futuro infinitamente expandido y frío de un universo puede ser reescalado y mapeado sobre el inicio comprimido y caliente del siguiente. En la cosmología cíclica conforme, eso no es solo una correspondencia matemática, sino una transición física. El universo no termina en el Big Freeze, sino que su fase final se convierte en el Big Bang del siguiente. No hay creación de nada nuevo, no hay destrucción de nada. La transición ocurre porque la física sin masa del final no distingue entre grande y pequeño. Nuestro universo en esta imagen sería un eón, uno de los ciclos de esa secuencia potencialmente infinita. Hay eones anteriores al nuestro y habrá eones posteriores. El Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino la transición desde el eón anterior.
Penrose ha buscado evidencia observacional de esta idea en la radiación cósmica de fondo. Si el eón anterior tuvo eventos de alta energía, como colisiones de agujeros negros supermasivos, esos eventos producirían ondas gravitacionales que crearían patrones en la radiación del universo siguiente. Penrose y sus colaboradores han publicado análisis de la radiación cósmica de fondo que identifican estructuras que podrían ser consistentes con esas señales, aunque la interpretación es objeto de debate. Hay una última idea que merece atención específica porque surge no de la cosmología, sino de la intersección de la física cuántica, la teoría de la información y la computación. La física moderna describe la realidad de maneras que tienen una estructura formal similar a la de un sistema computacional. Las partículas tienen estados discretos. Los estados evolucionan según reglas deterministas o probabilísticas. La información se conserva. El universo se comporta, en cierto nivel de descripción, como si estuviera procesando información. La mecánica cuántica, que es la teoría más precisa que existe para describir la realidad a nivel fundamental, es esencialmente una teoría de la información. Describe cómo los estados de los sistemas físicos evolucionan y cómo la medición actualiza la información disponible sobre esos estados. Si la realidad es en su esencia un sistema de procesamiento de información, surge una pregunta que algunos físicos y filósofos de la física han explorado en serio. ¿Podría la realidad ser el output de un proceso computacional? ¿Podría el universo estar siendo generado por un sistema que existe fuera de él? Esa es la hipótesis de la simulación en su versión más cuidadosa. No la versión de ciencia ficción de seres en una pantalla, sino la versión física. Si la realidad es fundamentalmente información, y si los sistemas de procesamiento de información pueden ser lo suficientemente complejos como para producir física autocongruente, entonces, en principio, podría no haber manera de distinguir desde dentro si la realidad que experimentas es fundamental o es la emergencia de un sistema computacional más profundo. Esto no es prueba de nada. Es el reconocimiento de que la física moderna describe la realidad de maneras compatibles con esa posibilidad, sin que eso la confirme ni la refute. Lo que hace interesante a la hipótesis de la simulación en el contexto de este guión no es si es verdadera, sino lo que implica. Si la realidad puede ser el output de un proceso computacional, entonces hay un nivel de realidad más fundamental que el universo que observamos, un nivel que existe fuera de nuestro espacio-tiempo y del que nuestro universo es la expresión. Eso converge desde una dirección completamente diferente, con lo que el multiverso inflacionario, el principio holográfico, la espuma cuántica y la cosmología de Branas también sugieren. Nuestro universo podría no ser el nivel base de la existencia, sino una capa dentro de una jerarquía de estructuras. Ahora el problema más fundamental de todo, esto. Si hay algo más allá del universo observable, si hay multiversos inflacionarios, universos burbuja con física diferente, branas en el bulk, eones anteriores y posteriores, o un sistema computacional que genera nuestra realidad, ¿cómo lo sabríamos? El problema es que la física construida en las leyes del universo observable establece límites a lo que puede llegar hasta nosotros. La velocidad de la luz es finita y la expansión del espacio crea horizontes que separan regiones de la realidad de manera causal y permanente. Cualquier cosa más allá del horizonte inflacionario está separada de nosotros por una expansión que supera la velocidad a la que cualquier señal puede viajar. Si los otros universos burbuja del multiverso inflacionario
son causalmente separados del nuestro. Ninguna señal puede cruzar la frontera entre ellos. La información de otro universo no puede llegar a este. La física de allá no puede influir en la física de aquí. Son regiones de la realidad permanentemente desconectadas. Si las dimensiones adicionales de la cosmología de branas están enrolladas a la escala de Planck, o si nuestra brana está separada de otras branas por una distancia del bulk que excede lo que cualquier partícula puede recorrer, no hay experimento que pueda acceder a esas dimensiones ni a esas branas directamente. Si el nivel de realidad del que emerge nuestro espacio-tiempo es de un tipo fundamentalmente diferente, sin las propiedades que definen el espacio-tiempo como lo conocemos, entonces no hay manera de observarlo directamente desde dentro del espacio-tiempo que emerge de él. Eso crea una situación que incomoda a algunos filósofos de la ciencia. Si no hay observación posible que pueda confirmar o refutar una hipótesis, ¿es esa hipótesis ciencia en el sentido riguroso? La respuesta más matizada es que hay gradaciones en lo que se puede observar. Algunos efectos del multiverso inflacionario podrían ser observables indirectamente. Si el universo observable fue afectado por una colisión con otra burbuja en el pasado temprano, esa colisión podría haber dejado una firma en la distribución de la radiación cósmica de fondo. Algunos grupos de cosmólogos han buscado esas firmas sin encontrarlas de manera conclusiva, lo que no descarta la existencia del multiverso, sino que limita ciertas propiedades de las colisiones de burbujas. El principio holográfico tiene evidencia matemática concreta en la dualidad A de S/CEFT y produce predicciones específicas en el contexto de agujeros negros que son en principio verificables. La cosmología cíclica, conforme de Penrose, produce predicciones sobre patrones en la radiación cósmica de fondo que se están buscando activamente. La ciencia en la frontera de lo observable no es la misma ciencia que trabaja con experimentos repetibles en un laboratorio. Es la inferencia cuidadosa de lo que debe ser verdad para que lo que podemos observar sea como es. Es la búsqueda de firmas indirectas de estructuras que no pueden observarse directamente. Es la construcción de marcos matemáticos consistentes que describen propiedades de la realidad más allá del límite de la observación directa. Eso no hace que las ideas sean menos rigurosas. Las hace más difíciles de confirmar y requiere una mayor carga de coherencia interna y de consistencia con lo que sí podemos observar. El estado actual de la física es que varias líneas de investigación independientes, la cosmología inflacionaria, la física de agujeros negros y el principio holográfico, la teoría de cuerdas y la cosmología de branas, la cosmología cíclica conforme, la gravedad cuántica y la emergencia del espacio-tiempo, convergen en una posibilidad que ninguna de ellas sola establece con certeza, pero que todas señalan en la misma dirección. El universo podría no ser todo lo que existe. Lo que llamamos universo podría ser una región dentro de un espacio inflacionario, sin límite. Podría ser una brana en un bulk de dimensiones mayores. Podría ser un eón en una secuencia cíclica. Podría ser la proyección de información en una superficie de menor dimensión. Podría ser la emergencia de un nivel de realidad más fundamental. Y si lo que llamamos universo es solo una región dentro de algo más grande, entonces la historia de la cosmología se repite en una escala mayor. En el siglo XVI, Copérnico estableció que la Tierra no era el centro del sistema solar, era un planeta entre otros. En el siglo XIX,
Los astrónomos establecieron que el Sol era una estrella entre muchas en la galaxia. En el siglo XX, Hubble estableció que la Vía Láctea era una galaxia entre billones. Cada uno de esos momentos reveló que lo que parecía ser el centro o el todo era en realidad una instancia de una categoría más amplia. La cosmología del siglo XXI podría estar revelando que el universo es una instancia de una categoría más amplia, que lo que parece ser todo lo que existe es una región dentro de algo que no tiene nombre, porque todavía no tenemos lenguaje para lo que contiene nuestro universo, de la misma manera en que el universo contiene galaxias. En la descripción tienes viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la posibilidad de que haya algo más allá de todo lo que vemos te acompañe mientras te quedas dormido. Si el universo observable se siente infinito esta noche, cuando miras el cielo, recuerda que ese infinito percibido podría ser solo lo que es accesible desde aquí, más allá del horizonte donde la luz no ha tenido tiempo de llegar, más allá de los universos burbuja que se forman en el océano de espacio inflacionario, más allá de las branas que flotan en el bulk, más allá de los eones que precedieron al Big Bang y los que seguirán después, más allá del nivel del que emerge nuestro espacio-tiempo. La realidad podría continuar sin un borde final, sin un último nivel, en capas de estructura que se extienden más allá de todo lo que cualquier observador dentro de cualquier universo podría alcanzar. Lo que llamamos todo podría ser solo lo que podemos ver, y lo que podemos ver podría ser infinitamente menos que lo que existe. Hay aspectos de cada una de estas ideas que merecen un desarrollo más completo porque revelan dimensiones del problema que la sinopsis recorre con precisión, pero que no permiten apreciar completamente. El primero es la historia intelectual de cómo llegamos al multiverso inflacionario, que es más interesante que el resultado final, porque muestra cómo la física produce implicaciones que sus propios creadores no anticipaban ni deseaban necesariamente. La inflación cósmica fue propuesta en 1980 por Alan Guth como solución a 3 problemas específicos de la cosmología estándar del Big Bang. El problema del horizonte, que ya discutimos, el problema de la planitud, que pregunta por qué el universo es tan plano cuando la curvatura podría haber cualquier valor, y el problema del monopolo magnético, que predice que el Big Bang caliente debería haber producido una densidad de monopolos magnéticos que no observamos. Guth propuso que una fase de expansión exponencial en el universo, muy temprano, resolvería los 3 problemas de una vez. El modelo original tenía problemas técnicos que fueron resueltos por Andrei Linde y por Alan Guth en colaboración con otros físicos en los años siguientes, produciendo lo que se llama el modelo de nueva inflación. La inflación eterna emergió de los modelos de nueva inflación casi inmediatamente, no como una propuesta deliberada, sino como una consecuencia matemática que aparecía en los cálculos. Linde se dio cuenta, en 1983, de que en los modelos que resolvían el universo observable, el campo de inflación fluctuaría cuánticamente, de maneras que harían que la inflación continuara en algunas regiones, incluso cuando terminaba en otras. No era una suposición adicional, era lo que las ecuaciones producían. Linde inicialmente no publicó esa consecuencia porque le parecía problemáticamente especulativa. Cuando finalmente lo hizo, la reacción en la comunidad cosmológica fue de incomodidad. El multiverso inflacionario era una implicación de los modelos que explicaban los datos observacionales,
pero su existencia no era verificable y parecía fuera del alcance de la física empírica. Durante las décadas siguientes, el debate sobre si el multiverso inflacionario es física o metafísica ha continuado sin resolverse. Algunos físicos de alto perfil, como Paul Steinhardt, que fue uno de los creadores de los modelos de inflación más exitosos, llegaron a rechazar la inflación precisamente porque el multiverso que implica les parecía una señal de que el marco teórico tenía problemas estructurales. El argumento antrópico que el multiverso hace posible les parecía la renuncia a la ambición de la física de explicar por qué las constantes de la naturaleza tienen los valores que tienen, sustituyéndola por la afirmación de que pueden tener cualquier valor y solo observamos el nuestro por selección. Otros físicos, como Linde y Susskind, defienden que la resistencia al multiverso es una forma de provincianismo cósmico, la misma tendencia que llevó a resistir la idea de que la Tierra no era el centro del sistema solar. Si los modelos que mejor describen los datos implican el multiverso, rechazar el multiverso, porque resulta incómodo, filosóficamente es anteponer los deseos intelectuales a las implicaciones de la evidencia. El debate no está resuelto. Es uno de los debates activos más importantes de la física teórica y cosmológica, y su resolución, si llega, no será porque alguien gane el argumento filosófico, sino porque las observaciones permitan distinguir entre modelos que implican el multiverso y modelos que no, si esa distinción es posible observacionalmente. La segunda dimensión que merece más desarrollo es la relación entre el principio holográfico y la comprensión de la gravedad cuántica, que es uno de los problemas más difíciles de la física moderna. La física tiene dos pilares teóricos fundamentales que no son plenamente consistentes entre sí. La relatividad general de Einstein describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo, producida por la masa y la energía, y es la teoría más precisa que existe para describir la física a gran escala. La mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas y los campos a pequeña escala, y es igualmente la teoría más precisa que existe para ese dominio. El problema es que cuando intentas aplicar los principios de la mecánica cuántica a la gravedad, el resultado son ecuaciones que producen infinitos en situaciones donde no debería haberlos, indicando que el marco teórico está incompleto. La gravedad cuántica, una teoría que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica en un marco consistente, es el problema no resuelto más importante de la física fundamental. La dualidad A, ds/CFT de Maldacena, que es la realización más concreta del principio holográfico, no solo es una curiosidad matemática sobre la relación entre dimensiones, es actualmente una de las herramientas más poderosas disponibles para estudiar la gravedad cuántica, porque permite hacer cálculos sobre sistemas gravitacionales cuánticos en el lado de menor dimensión de la dualidad, donde la física es más manejable. Las investigaciones sobre la paradoja de la información del agujero negro han avanzado significativamente usando las herramientas de la dualidad holográfica. En 2019, varios grupos de físicos publicaron cálculos que mostraban cómo la información podría escapar de los agujeros negros de manera consistente con el principio holográfico, produciendo lo que se llama la curva de Page, que describe cómo la información sale del agujero negro a lo largo de su evaporación. Esos cálculos no confirman que vivamos en un holograma cósmico. Confirman que el principio holográfico es una herramienta matemática de potencia extraordinaria
para la gravedad cuántica, lo que sugiere que captura algo real sobre la estructura de la física a nivel fundamental. La tercera dimensión que merece atención es la diferencia entre los distintos conceptos de multiverso, que frecuentemente se confunden en las discusiones populares. El físico Max Tegmark ha propuesto una clasificación de 4 niveles de multiverso que ayuda a organizar las ideas. El multiverso de nivel 1 es simplemente la extensión del universo más allá del horizonte observable. Si el universo se extiende mucho más allá de lo que podemos ver, hay regiones donde por pura estadística se producen todas las configuraciones posibles de materia. Dado un universo suficientemente grande, habría otras regiones exactamente como la nuestra y regiones con todas las variaciones posibles. Este multiverso no requiere física exótica, solo requiere que el universo sea suficientemente grande. El multiverso de nivel 2 es el multiverso inflacionario eterna, universos burbuja con potencialmente diferentes constantes físicas. Requiere la inflación eterna, pero no física, más exótica que eso. El multiverso de nivel 3 es el multiverso cuántico de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. En esa interpretación, cada vez que un sistema cuántico evoluciona con múltiples resultados posibles, todos los resultados ocurren en ramas de la función de onda que divergen y se convierten en versiones separadas de la realidad. Es un multiverso que surge directamente de la mecánica cuántica, sin asumir nada adicional, si se acepta la interpretación de muchos mundos como la descripción correcta de lo que la mecánica cuántica realmente dice sobre la realidad. El multiverso de nivel 4 es el más radical. La hipótesis de que todas las estructuras matemáticas consistentes existen físicamente. En ese nivel, no solo hay universos con diferentes constantes físicas, sino universos con leyes físicas fundamentalmente diferentes, con geometrías diferentes del espacio-tiempo, con principios de simetría diferentes. La física entera de nuestro universo sería un ejemplo de una estructura matemática entre todas las estructuras matemáticas posibles que existen. Cada nivel es más especulativo y más difícil de contrastar con la experiencia que el anterior. El nivel 1 es casi inevitable si el universo es más grande que el horizonte observable. El nivel 2 requiere inflación eterna. El nivel 3 requiere aceptar la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. El nivel 4 requiere asumir que la existencia matemática y la existencia física son equivalentes, lo que es una afirmación filosófica profunda. La confusión entre estos niveles produce mucho del desacuerdo sobre si el multiverso es física o especulación, porque cada uno tiene un estatus epistémico diferente. La cuarta dimensión es la pregunta de si estas ideas cambian algo sobre lo que los seres humanos deberían pensar o sentir respecto al cosmos y a su lugar en él. La respuesta honesta es que sí cambian algo, aunque qué cambian exactamente depende de la perspectiva desde la que se miran. Si el universo observable es solo una burbuja en un océano de inflación eterna, con otros universos formándose continuamente en regiones que nunca podremos ver, entonces la pregunta de ¿qué hace especial a nuestro universo? Recibe una respuesta radicalmente diferente de la que tiene sin el multiverso. Sin el multiverso, la física de nuestro universo, con sus constantes finamente ajustadas para permitir la complejidad, parece requerir explicación. Con el multiverso es una instancia estadística de un espacio de posibilidades lo suficientemente amplio como para que las instancias habitables existan aunque sean raras. Eso puede sentirse
como una deflación de la importancia de nuestro universo, o puede sentirse como la comprensión de que la complejidad que existe aquí es el resultado natural de la exploración de todas las posibilidades físicas, que nuestro universo es el tipo de lugar que tiene que existir dado que hay suficiente espacio de configuraciones. Si el espacio-tiempo emerge de algo más fundamental, si la realidad tridimensional que habitamos es la proyección de información de menor dimensión o la emergencia de entrelazamiento cuántico, entonces la física de todos los días sigue siendo perfectamente válida, pero hay una profundidad adicional de la que nuestro universo es la expresión visible. No es que lo que vemos sea falso, es que lo que vemos es una capa de algo más profundo que también es real. Y si la cosmología cíclica, conforme es correcta, si este universo es un eón, en una secuencia que se extiende hacia el pasado y el futuro más allá del Big Bang, entonces la historia del cosmos no comenzó hace 13.800 millones de años. Esa historia es simplemente la historia de este eón. Hay una historia más larga, en la que este capítulo es solo uno de muchos. Ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada. Pero la física moderna ha producido marcos conceptuales dentro de los cuales son proposiciones serias, investigadas por físicos con los métodos más rigurosos disponibles, compatibles con lo que sabemos del universo observable. Eso es lo más notable de todo, que las herramientas de la razón humana, construidas desde la observación de los fenómenos accesibles a los sentidos humanos en este planeta pequeño, de este sistema solar ordinario, de esta galaxia mediana, hayan llegado a producir proposiciones sobre la posible estructura de la realidad, más allá de todo lo que cualquier ser humano podría observar directamente. La mente que construyó esas herramientas surgió en un universo que podría ser solo una burbuja dentro de algo incomparablemente mayor. Y desde esa burbuja, esa mente ha llegado a preguntarse, con argumentos físicos concretos, ¿qué hay afuera? Ese es quizás el hecho más asombroso de todos los que hemos discutido esta noche. Y esa pregunta, que la física no puede todavía responder con certeza, que podría no ser respondida durante generaciones, o que podría permanecer sin respuesta definitiva para siempre, no deja de ser una pregunta física, por el hecho de que su respuesta esté más allá del alcance actual de la observación. Es la frontera donde la ciencia se convierte en la exploración de lo que puede inferirse más allá de lo que puede verse directamente. Es el lugar donde lo que sabemos señala más allá de lo que sabemos. Y ese lugar es exactamente donde la física siempre ha sido más interesante. Hay una última observación que ata todos los hilos de esta historia. Cada una de las ideas que hemos explorado, la inflación eterna, el principio holográfico, las dimensiones adicionales, la cosmología cíclica, la emergencia del espacio-tiempo, surge de intentar resolver un problema diferente de la física. No fueron propuestas como especulaciones sobre la naturaleza última de la realidad. Fueron propuestas como herramientas para explicar datos específicos o resolver inconsistencias matemáticas específicas. La inflación explicaba el horizonte y la planitud del universo observable. El principio holográfico resolvía la paradoja de la información del agujero negro. Las dimensiones adicionales hacían que las ecuaciones de la teoría de cuerdas fueran consistentes. La cosmología cíclica, conforme resolvía el problema de las condiciones iniciales del Big Bang. El hecho de que todas esas soluciones a problemas específicos y distintos converjan en la misma dirección general
El universo como región dentro de algo más grande no es una coincidencia de estética filosófica. Es una señal de que hay algo en la estructura de la física que apunta consistentemente en esa dirección. Si esa convergencia es evidencia de que la dirección es correcta, o si es simplemente que la mente humana tiene una manera particular de plantear los problemas físicos que produce ese tipo de estructura en las soluciones, es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Lo que sí tiene respuesta es que estamos en un momento histórico de la física en el que la pregunta de qué hay más allá del universo observable se ha convertido en una pregunta científica legítima, con métodos de investigación concretos y con la posibilidad de que la observación futura, aunque sea indirecta, pueda avanzar hacia una respuesta. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas las estrellas, recuerda que el límite de lo que puedes ver no es el límite de lo que existe. El horizonte observable es el límite de la información que ha tenido tiempo de llegarte. Más allá de ese horizonte, el espacio podría continuar sin límite conocido. Y en ese espacio, los modelos de la física moderna sugieren que podrían formarse otros universos burbuja, con física diferente, con historias diferentes, permanentemente separados del nuestro por la expansión que los aísla. Universos que existen, que nunca podremos ver, que son parte de una realidad más grande de la que nuestro universo es solo una región. Lo que llamamos todo podría ser solo lo que podemos acceder. Y lo que podemos acceder es, a juzgar por los modelos de la física moderna, incomparablemente menos que lo que existe.